Bueno, repensar la evaluación de las bibliotecas universitarias argentinas, grupo de trabajo, evaluación de bibliotecas universitarias, GT y EBU de Rediab. Víctor Ferracuti, Berta Bonacorsi, décima Romina, Fernando Díaz Pacífico. Víctor Marco Ferracuti es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Sur, máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad de Valladolid, España, y especialista en Gestión de Bibliotecas por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina. Actualmente es director de la Biblioteca Central Profesor Nicolás Matijevic de la Universidad Nacional del Sur, y se desempeña como docente de los departamentos de Ingeniería y de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la misma institución. Participa y ha participado en proyectos de investigación y desarrollo mayormente relacionados con bibliotecas digitales y repositorios institucionales. Además, ha coordinado el desarrollo de software libre de código abierto de distribución gratuita para bibliotecas. En la UNS conforma el Comité de Emergencia de la Comisión Asesora en Educación a Distancia, CAET, es miembro de la CAET, del Comité Ejecutivo de Seguridad de la Información y del Comité Asesor de Coordinación de Auditorías Internas de Calidad, y es coordinador general ante la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, BECIT. Es representante titular de la UNS ante la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, REDIAB-SIN, de la cual ha sido vicecoordinador ejecutivo entre 2019 y 2021. Actualmente coordina el grupo de trabajo sobre evaluación de bibliotecas universitarias en dicha red. Las áreas de interés principales son bibliotecas digitales y educación mediada por tecnologías. Berta Bonacorsi, magíster en metodología de la investigación científica, especialista docente de nivel superior en educación y TIC, licenciada en Ciencias de la Información y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Nordeste, docente e investigadora en la Facultad de Humanidades, UNE, en áreas relativas a la comunicación y evaluación científica, acceso abierto y ciencia abierta. Directora de Gestión en la Dirección General de Bibliotecas de la UNE, coordinadora del repositorio institucional RIUNE y del portal de revistas de la UNE e integrante de la red SARA. Representante titular de la UNE y coordinadora regional de la región NEA ante la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, REDIAB-SIN, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Evaluación de Bibliotecas Universitarias, EBU, de la REDIAB-SIN y comunicadora especializada ante la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica, BECIT. Romina Vanessa Décima es diplomada en Bibliotecología, UBA, y se especializó en Evaluación de Políticas Públicas, UMLA-UNA, con especial atención en las bibliotecas universitarias, e inició la Diplomatura Superior y de Vinculación en Desarrollo de Habilidades Blandas para el Personal de Salud, UNAG. Además realizó otros cursos de posgrado relativos a la escritura académica, metodología de investigación y tesis, UCA, Facultad de Ciencias Sociales, y UNCS, IDES. Actualmente tiene a cargo la dirección de la Biblioteca Central, Repositorio Institucional Digital. Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que incluye la ex biblioteca y centro de documentación de los laboratorios IPF de Florencio Varela desde 2011, y es responsable de la biblioteca y biblioteca digital del CIN desde 2007. Es representante y titular de la UNAG en REDIAB e integra la co-coordinación del grupo de trabajo Evaluación de Bibliotecas Universitarias de la REDIAB-SIN. Es miembro organizador y creador de la Biblioteca Virtual Universitaria del Conurbano Bonaerense, BBUC, junto con las Universidades Nacionales de San Martín, de Hurlingham y Arturo Jauretche. Integra la Comisión Evaluadora de la Colección Interuniversitaria Digital, CIT-SIN, y coordina la representación ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la BECIT
y del SNRD. Brinda capacitaciones a estudiantes docentes universitarios y profesionales en alfabetización informacional, ALFIN, y en herramientas digitales para la investigación. En su carrera profesional se especializó en bibliotecas de educación superior, como las del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, desde 2007, y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, en el periodo 2004 a 2011. Además, fue coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas REDIAP-SIN y de la Comisión de Bibliotecas de la Red Universitaria del Conurbano Bonaerense, RUNCOP. Fernando Díaz Pacífico, licenciado en Bibliotecología y Documentación, director de la Biblioteca Dr. Hipólito González, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Además de mi trabajo en el ámbito de las bibliotecas universitarias, es bibliotecario escolar y docente de la licenciatura en Bibliotecología y Documentación, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y de la carrera de especialización en anestesiología de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Colaboró con la Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario y es miembro del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Bibliotecas Universitarias, EBU-REDIAP-SIM. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, para nosotros es un honor estar en esta 20ª edición de la JBDU. Y bueno, le agradecemos a la comisión organizadora por esta invitación, por estar en esta casa, también agradecidos en la Universidad Católica Argentina. Vieron que en nuestra presentación hay muchas siglas, así que un poco les vamos a contar a aquellos que están un poco lejanos a lo que son las universidades públicas, qué representa el grupo de trabajo de bibliotecas universitarias. Hemos titulado así Repensar la evaluación de las bibliotecas universitarias en Argentina, para poder dar cuenta, ¿sí?, de del trabajo que realizamos desde la REDIAB, y que se encuentra la REDIAB, que es la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, que se encuentra anclada en el Consejo Interuniversitario Nacional. Aquí daríamos cuenta un poco de nuestra trayectoria, de nuestros propósitos y también de nuestros futuros pasos. En nuestra trayectoria vamos a contar un poco, Víctor Ferracuti va a presentar una línea de tiempo para que tengan un contexto general. Berta Bonacorsi va a presentar resultados de datos cuantitativos que nosotros ya hemos utilizado, así que los invito a tener a mano su celular, porque es un código QR, así lo pueden ver en su celular, porque como ya lo hemos presentado, no queríamos dejar de que lo puedan apreciar. Y Fernando Díaz Pacífico va a presentar los datos cualitativos, ¿sí? Nosotros no habíamos podido presentar estos datos cualitativos y aprovechábamos esta oportunidad también para poder presentarlos. Por eso también los invitamos a que tengan a mano para los cuantitativos, porque bueno, ya lo habíamos hecho y queríamos que los puedan apreciar. Contarles que en el 2017, cuando la REDIAB se incorpora al Consejo Interuniversitario Nacional, me toca presidir esa coordinación ejecutiva junto a Horacio De Giorgi, de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, nos insertamos en un sistema público que tenía su propia lógica y que había que enfrentarlo. Allí nos dimos cuenta de que no teníamos datos ni de cuántas bibliotecas éramos en todo el sistema universitario, ni cómo poder trasladar las necesidades que recogíamos de toda la comunidad bibliotecaria. Entonces, contarles que empezamos a través del grupo de evaluación de bibliotecas, ante la gran preocupación que era común con todos los bibliotecarios, sobre los procesos de evaluación, ¿sí? Ante la CONEAU, dijimos, bueno, esto realmente es un problema que tenemos que afrontar. Entonces, transformar este problema a través de las herramientas de la evaluación de las políticas públicas para poder transitarlo, ¿no? Entonces establecimos la importancia de la evaluación de la biblioteca universitaria en el sistema en general, y
diseñamos, obviamente nos pasó la pandemia, y habíamos pensado una cuestión presencial y virtual, nos tornamos a la virtualidad y realizamos los ciclos de reflexión sobre evaluación de bibliotecas. Antes de que empezara la pandemia pudimos hacer un relevamiento a través de un sistema sí centralizado, que es el CIUCOYA, para todo el sistema universitario, y en donde habíamos establecido ¿sí? Las dimensiones, variables e indicadores. Bueno, en este ciclo de reflexión pudimos no solo reunir a los colegas de las bibliotecas universitarias y públicas, que también que fueron participando, sino también al secretario de Políticas Universitarias, a rectores y a otros miembros de la comunidad académica, que era de nuestro interés poder alcanzarlo, ¿sí? Entonces nuestra propuesta es contemplar a todos los actores que participan en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta de que estamos enmarcados en una legislación y que esto es una política pública nacional. Bueno, dentro de nuestro propósito es contribuir al desarrollo de un modelo de evaluación integral para las bibliotecas universitarias, tener en cuenta los cambios y paradigmas. Ustedes vieron allí, antes de avanzar con esto, vieron allá un mapa general de todos. Bueno, nuestro grupo de trabajo no está conformado solamente por nosotros, sino que está dividido por región, ¿sí? Entonces, quería explicarles que tanto las universidades públicas como privadas nos dividimos por CEPRES, y este CEPRES, nosotros cada universidad tiene una representación, un titular y un suplente, que forma parte de los comités regional, el comité regional es uno de los miembros órganos de la REDIAB, y bueno, aquí están todos los participantes que trabajan en este grupo de trabajo, así que bueno, como a veces no sé cómo va la presentación, disculpen en que avanzo. Bueno, y este grupo de trabajo siguió elaborando su propósito, ¿sí? Con este modelo de evaluación integral para las bibliotecas universitarias, pero teniendo en cuenta todos los cambios, los paradigmas de las bibliotecas, entendiendo y retomando también esto que se ha dicho, cómo es la visión de una biblioteca más tradicional y cuál es la visión de la biblioteca actual, ¿no? Porque nosotros vemos que las preguntas que atravesamos en la evaluación están apuntadas a una biblioteca bastante más tradicional y muchas veces no coincide con la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo avanzar para romper esa situación, para actualizar estos lineamientos y para aportar a la mejora de las prácticas en las bibliotecas, enriqueciendo la toma de decisiones? Obviamente es un desafío súper grande, súper difícil. Bueno, dentro de nuestros objetivos es establecer el rol activo del grupo, ¿sí? para articular con los organismos de evaluación. Sabemos que a las bibliotecas no solamente las evalúa ECONEAU, sino también el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, cada vez hay más actores que se suman a esta evaluación, a evaluar la dimensión biblioteca. Y abordar esta evaluación de una manera que se visibilice, ¿no? de forma integral, ¿sí? al conjunto de bibliotecarios, a la biblioteca en sí misma, y también a los presupuestos para las bibliotecas públicas, ¿no? Nosotros aclarar que hablamos de bibliotecas públicas porque los miembros del Consejo Interuniversitario son universidades nacionales, institutos universitarios y universidades provinciales, ¿sí? Entonces nos referimos a públicas. Y así también, bueno, dentro de nuestros objetivos es diseñar un conjunto de indicadores de gestión que posibilite una evaluación cualitativa y cuantitativa y que nos permita esto, ¿no? Incorporar todo lo que vimos en pandemia, que muchas cosas no las teníamos pensadas, ¿no? Si bien las bibliotecas ya eran híbridas, por llamarlos de alguna manera, esto de tener clases presenciales entendemos que es totalmente distinto de lo que es híbrido, de lo que es bimodal. Entonces, ¿cómo contemplamos esos indicadores que no teníamos contemplado dentro, ¿no? de este modelo nuevo
que queremos y de estos lineamientos nuevos, cómo se afronta, cómo se evalúa. Y contarles que luego hablaremos de nuestras acciones futuras, que las vamos a detallar un poquito más adelante. Si querés, pasamos a la de cooperación. Bueno, nosotros contarles que retomamos un poquito esto que decía García Reche, que estuvo con nosotros también dentro del ciclo de reflexión, exponiendo, él es miembro de Revium, y contarles que nos parecía muy importante el hecho de que nuestra red se fue conformando con un montón de pasos previos y normativa con la cual tiene que cumplir. Entonces, bueno, no solo eran acuerdos del conjunto de bibliotecarios, no solo eran acuerdos de rectores, sino que además se convirtió en una organización interuniversitaria en donde teníamos reglamentos, una forma de comunicación y de legislación que nos permite, por un lado, actuar de una forma representativa, de forma federal y nacional, pero también nos representa un gran desafío. Pasamos a la otra, de marco normativo. Entonces, y muy resumido, la Ley de Educación Superior nos enmarca tanto al CIN como al CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y a la CONEAU, dentro del Consejo de Universidades, ¿sí? Para actuar, ¿sí?, de forma conjunta con el Ministerio de Educación. Entonces, actualmente tenemos 70 universidades dentro del Consejo Interuniversitario. Y la REDIAB está inserta en la Comisión de Asuntos Académicos, ¿sí?, y contiene dentro de su órgano a un rector coordinador que preside la red, y después una coordinadora ejecutiva, un vicecoordinador, los comités regionales que ya lo expliqué, y el comité general. Todo eso es el órgano para poder presidir la REDIAB. Seguimos. Entonces aquí podemos ver cómo es que la CONEAU, ¿sí?, si no se ve bien, el más azul es el CIN y el otro es el CRUP, ¿sí?, en donde llegamos a las redes de bibliotecas. Y esta posibilidad de empezar a pensar una triangulación, ¿sí?, de actuación conjunta. Por eso repensar la evaluación de las bibliotecas universitarias argentinas, todas, cada una con sus particularidades. Cuando hablaban, Soledad y Giselle, lo que pensaba yo es, tenemos diferentes líneas de base, ¿no? Líneas de base de dónde partimos, pero tenemos intereses comunes. Entonces, poder empezar desde ahí a hacer una construcción. Seguimos. Bueno, nos enfrentamos a esto, ¿no?, a las políticas públicas en las bibliotecas universitarias, y bueno, involucran varias dimensiones, pero contarles que, bueno, ya les decía qué lugar ocupan las bibliotecas, qué dinámica, cómo son concebidas. Actualmente vemos que todas esas dimensiones que hoy nosotros manejamos no están reflejadas en el proceso de evaluación, tienen un reflejo parcial o desactualizado. Entonces, enfrentamos esto a través de la herramienta de la política pública, de la evaluación de la política pública como una actividad programada, ¿no? Esto es más que nada una definición, pero para que vean cómo se conjuga con nuestra actividad, ¿no? Donde se emiten juicios valorativos, fundamentados y comunicables, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que está dentro de la Ley de Educación Superior, y todos estamos sumidos allí con una lógica que ya está establecida, es necesario poder evaluar esta política desde la planificación, desde la implementación y desde los resultados. Los que tenemos nosotros publicados son los resultados, ¿sí? Tenemos los informes de evaluación externa, ¿sí? Nosotros nos centramos principalmente en la evaluación institucional. Romina. Sí, ya voy cerrando, eso me quiere decir.
en la evaluación institucional. Y fuimos haciendo aportes pequeños con respecto a los procesos de acreditación. Entonces, lo que se requiere es tener procedimientos sistemáticos. Estos procedimientos sistemáticos que hagan recolección, análisis e interpretación de la información, ¿sí? Para poder compararlos con parámetros establecidos, esto de dimensiones, variables e indicadores. Por ejemplo, proponer nuevos, ¿no? Proponer actualizados a la CONEAU, y contribuir a la mejora de los procesos de la gestión para la toma de decisiones, tanto en las universidades, tanto en la gestión general, ¿no? Dentro del ministerio, tanto en las bibliotecas cada una de forma autónoma, pero también una legitimación social y técnica, ¿no? Para las bibliotecas y los bibliotecarios, y también para nuestros usuarios, y para esto, que nosotros trabajamos mucho en las universidades públicas, es con el territorio, con el usuario final, y cómo influye, ¿no? Esto en impactar en la calidad de vida de la población y fortalecer las capacidades de la intervención del Estado, ¿sí? Eso, aunque parezca muy lejano, es una definición de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, ¿sí? Hablando de evaluación de políticas públicas. Y aquí, cerrando, les muestro cómo fue avanzando, ¿no? Las universidades públicas miembros del SIN, desde el 2017 al 2022, y las que integran específicamente las REDIAP, en donde actualmente hay casi 60 que son partícipes de la REDIAP, todavía nos faltan más, pero bueno, como sabrán, todo es un proceso difícil, pero somos muchos. Bueno, entonces ahora seguimos con la línea de tiempo. Romina ya presentó algunos de los recorridos de nuestra red, y para nosotros representar el camino recorrido, por un lado permite ilustrar las acciones realizadas, los resultados obtenidos, y también mostrar cómo se han ido involucrando las diversas partes interesadas respecto de esta temática de evaluación de bibliotecas universitarias. Todo muestra, digamos, los aportes técnicos y de gestión y las diversas instancias de comunicación, coordinación y colaboración. Desde los antecedentes de Jubiuna y los inicios de REDIAP ya por 2008, que los comentó Daniel en la apertura de estas jornadas, y hasta la formalización de nuestra red como miembro del Consejo Interuniversitario Nacional en 2017, la evaluación de bibliotecas universitarias fue una temática recurrente, bueno, como está expresado en estas jornadas, claramente. Y dentro de REDIAP, en ese mismo 2017, cuando fue además incorporada en el SIN, se creó o se conformó nuestro grupo de trabajo particular, en una asamblea ordinaria en aquel año, donde también se renovó o se renovaron las autoridades de nuestra comisión ejecutiva de REDIAP. Este grupo de trabajo, a medida que vamos viendo e ilustrando algunas acciones en la línea de tiempo, se consolidó a través de las diferentes gestiones de REDIAP, a través de las distintas comisiones ejecutivas. Todo un trabajo que ha sido avalado en nuestras periódicas asambleas de la red. Y naturalmente todos estos años de trabajo han impactado en la conformación del grupo, en donde los nuevos miembros de este grupo de trabajo se han ido adaptando a nuestras formas y también han ido aportando a la construcción colectiva, principalmente para poder desarrollar nuestra agenda para el logro de estos objetivos que enunciaba Romina al comienzo. Por supuesto, reforzar esta noción que la condición de la red como miembro del SIN, del Consejo Interuniversitario de Rectores, nos impone un número de formalidades que hemos recorrido y las estamos recorriendo, entendiendo que el desarrollo y el uso de un modelo de evaluación integral de bibliotecas involucra a todo un número de actores relevantes. En ese sentido, un relevamiento diagnóstico que observamos ahí, realizado a fines de 2019, y nuestro ciclo de reflexión sobre evaluación de bibliotecas universitarias,
transitado durante 2020 y 2021, han facilitado la participación activa de nuestra comunidad conformada por personal de bibliotecas, y han provisto también de una realimentación necesaria para la interacción con otras instituciones, como por ejemplo el CRUP, que mostraba y mencionaba Romina hace un momento. Por supuesto que estos objetivos desafiantes de nuestro grupo de trabajo imponen la articulación también con otros espacios dentro de la propia REDIAB, y además la promoción de actividades surgidas de esa realimentación obtenida, ya sea en el relevamiento, en el ciclo de reflexión, en donde una muestra o un ejemplo es el aval y el acompañamiento que desde el grupo de trabajo le hemos dado a un taller que está sucediendo por estos días, de gestión de objetos digitales en repositorios institucionales. Es solo para ilustrar, además, las diversas líneas de acción que hemos ido acompañando dentro de la propia red, y también por la dimensión y la magnitud del tema de evaluación de bibliotecas universitarias. Naturalmente, nuestra participación en estas jornadas lo vemos como un hito relevante en esta línea de tiempo, continuando con este compromiso de relacionarlos con diversos actores, de compartir, pero también de ir explorando posibles agendas conjuntas con cada una de las redes que están involucradas en este trabajo particular. Por supuesto, entonces, nuestro futuro próximo, lo ilustramos solamente con el 2023, para no agobiarnos con todos los años que están por venir, tienen que ver con esto, continuar la articulación con otros espacios, y por supuesto también darle periodicidad y previsibilidad a la recolección de datos que tan relevante es, como presentaban tanto Sandra como Soledad anteriormente. Ahora entonces doy paso como para que mis compañeros puedan presentar en algún detalle algunos resultados obtenidos hasta el momento. Bueno, resultados, dice. Como decía recién Romina, no los voy a presentar a los resultados, o sea, los resultados ya están presentados. Esto es una ocasión para reflexionar juntos, o sea, poder hablar de esas cosas que pudimos ir averiguando a través de una metodología que comenzó haciendo un estudio de aquellas cuestiones que había publicada, por ejemplo, los informes de antiguas evaluaciones, de anteriores evaluaciones, también cómo encara la CONEAU actualmente las evaluaciones y los referentes que fuimos tomando, que fueron personas muy influyentes en el área de evaluación. Una de ellas estuvo recién exponiendo en la anterior ponencia. O sea, lo que estamos mostrando acá es dónde pueden ubicar ustedes esos resultados. Están disponibles, por ejemplo, en el canal de YouTube del CIN. También podemos ver ahí la cantidad de visitas que tuvieron cada uno. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. El ciclo es único. Serían los encuentros los que fueron sumándose. ¿Puedes pasar? Bueno, ahí está justamente los que participaron. Participaron tanto autoridades como colegas de distintos lugares. Todos aportaron en su momento para esta reflexión sobre cómo nos evalúan, cuáles son los parámetros que tiene CONEAU y cuáles son las cosas que en este momento, por ejemplo, son ignoradas, pero que sí realmente se cumplen dentro de la institución y los profesionales de la información lo hacen, pero no aparecen las preguntas. O sea, por eso, en esta reflexión que hacemos, en estos resultados, se basan también en un aspecto cualitativo. Ustedes pueden ver ahí también el relevamiento que se hizo a través del CIUCOLA, que arrojó también una gran información cuantitativa en este caso.
algunos aspectos cualitativos que fueron tomados a través de preguntas disparadoras que seguidamente va a presentarlo Fernando. Quiero que presten atención porque reflexionamos sobre esto y hemos descubierto una riqueza muy grande en estas preguntas que no hace CONEAU habitualmente. Las preguntas que hace CONEAU son prácticas, entonces no llevan a una profundización. O sea, si tienen un sistema, si tienen cuestiones así como qué aparatos tienen, cómo trabajan, con un sí, un no, sin reflexión alguna del proceso. El proceso no está siendo enfocado a través de esas preguntas que realiza la CONEAU, solo enfoca productos y servicios. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a mirar esta cuestión. Por eso, la cuestión de las preguntas que va a expresar Fernando van a abrirnos una ventana muy amplia para poder pensar la evaluación, para poder reverla y darle una relectura a cómo se evalúa las bibliotecas en las universidades. Fernando. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Muchas gracias, Berta. Bueno, en este segmento, breve segmento de la presentación, lo que queremos contar es un poco que durante todo este proceso de reflexión que ustedes vieron en la línea del tiempo es extenso. Lógicamente nos preguntamos al interior del grupo que siendo los actores en el terreno, ¿no? Los bibliotecarios, las bibliotecarias, los equipos de trabajo, los agentes primarios que enfrentan la evaluación, y siendo el propósito de este grupo de trabajo y de la REDIAP tender a construir miradas federales representativas, era necesario escuchar a todos los actores, o escucharlos a todos en lo posible, ¿no? En ese sentido, pensamos que también teníamos que enriquecer el diálogo de la bibliografía, entre la bibliografía, los datos cualitativos, los expertos, con las opiniones, con sensaciones, con experiencias de estos actores que están en el terreno. Y así, y debo decir que estamos dando los primeros pasos en el análisis de este tipo de insumos, ¿no? De información, diseñamos unos humildes instrumentos de recolección de este registro emotivo o que apela a los trayectos propios de cada uno de los actores en cada una de esas instancias de acreditación o de evaluación en las que estuvieron participando. Siguiente, Víctor, por favor. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue diseñar a través de formularios unos escenarios, o tratar de construir unos escenarios que inviten a responder preguntas disparadoras. Estas preguntas disparadoras están acompañadas por un elemento visual, una imagen, que por supuesto trata de situar, ¿no? y de evocar, ¿no? este registro emotivo en la persona que responde. También tenemos que decir que estos formularios fueron distribuidos, ¿no? En esta breve reseña metodológica, primero a todos los contactos que tenía la red de bibliotecas universitarias argentinas, y luego a los inscriptos ya propiamente dicho de cada uno de los encuentros del ciclo de reflexión. También sirvieron como un instrumento de mantener el contacto entre la inscripción y la realización efectiva del ciclo. Bien, acá seleccionamos algunas de las imágenes que acompañaron los formularios y que dan cuenta de las preguntas y de los aspectos que nos interesaba relevar. Aspectos que surgían tanto de lo cuantitativo y de la literatura, como de estas opiniones de las personas, y que tenían que ver con la incidencia real de la acreditación, de la evaluación en las mejoras para la biblioteca, en
la terminología empleada durante los dispositivos de acreditación y evaluación, y también en las sensaciones, emociones suscitadas a partir del evento mismo, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, cuantitativamente verán que no es un universo muy grande el que pudimos recoger, pero estamos hablando de aproximadamente 300 respuestas que tuvimos que analizar, y seguimos con ese trabajo, ¿no? Que nos requirió también depurar las respuestas, hacer un archivo de palabras vacías para poder generar, siguiente, bueno, unas nubes de etiquetas. Aquí hay algunas frases que son un poco paradigmáticas y que, Berta, si me ayudas, quisiéramos rescatar. Bueno, les leo. La información requerida en general apunta solamente a lo cuantitativo y que lo cualitativo no queda expuesto en los informes. Sigue siendo muy difícil de explicar, por ejemplo, el contexto institucional, el momento histórico de cada unidad de información, su estructura y otras particularidades no cuantificables que deberían hacer al resultado final de la evaluación. Otra dice, puedo decir que son bastante confusas las preguntas, ¿no? Considero que puede ser porque están desactualizadas, es decir, que son preguntas que se formulan en un determinado momento en el que la tecnología, los servicios y recursos bibliotecarios presentaban cambios tan rápidos. Las otras, por ejemplo, un poco apoyan o le ven el lado positivo de la evaluación. Dicen, es un momento en el que las bibliotecas pasan a ocupar un lugar preponderante en la organización. Habla de la evaluación, del momento de la evaluación. Porque influyen en la evaluación de una carrera o de la universidad en general. Esto hace que sea un momento oportuno para solicitar recursos o plantear cambios que en otros momentos no serían tenidos en cuenta. Otra dice, son de terror, simplemente de terror. Estábamos en medio de una organización del área de circulación con un proyecto comunicado y explicado. El secretario académico determinó que ningún estante tenía que tener espacios vacíos. Por las dudas que la Coneo diga no alcanza la colección. Máximo un 30%. Se reubicó todo sin ningún sentido. Pero no era de terror la evaluación. Bueno, esta disparidad y diversidad en las respuestas consideramos nosotros que es muy enriquecedora porque, bueno, representa las vivencias reales de lo que pasa en el día a día en las bibliotecas, ¿no? En cada una de las bibliotecas. Otra parte del análisis que estuvimos haciendo fue pensar, bueno, cómo representar de manera visual, a través de las frecuencias de las palabras, estas respuestas a determinadas preguntas. En este caso, bueno, usamos el entorno web Voyant Tools para generar las nubes de palabras. En este ejemplo, la pregunta era acerca de la terminología utilizada, ¿no? Y de la información solicitada, y bueno, se ve claramente que la respuesta principal fue no, que son confusas las preguntas, que bueno, hay generalizaciones, etcétera. Y también hay algunas respuestas interesantes y positivas. En el siguiente, por ejemplo, que ya apela más a lo emotivo, es sobre las situaciones o las sensaciones generadas cuando un bibliotecario o una bibliotecaria se entera que fue seleccionada para la visita de los pares evaluadores, y bueno, y cuáles son las sensaciones, sentimientos, sensaciones que ocurren, y bueno, fíjense que gran parte se refiere a la ansiedad, a la incertidumbre, dudas, tensión, nerviosismo, pero también se rescata como una oportunidad el proceso global, ¿no? Siguiente, Víctor.
Otro aspecto interesante que queremos seguir indagando es este de las mejoras concretas que se lograron a partir de los procesos de evaluación y acreditación. Y fíjense que en este gráfico la mayor parte de estas mejoras se centran en infraestructura, desarrollo de colecciones, repositorio digital y recursos humanos, siendo el repositorio digital y las colecciones digitales, y tal vez en línea con las tendencias actuales, aquellas que reunieron mayores respuestas. En el aspecto de recursos humanos no solamente hablamos de la contratación, sino también vemos que se menciona la capacitación, el entrenamiento, etc. Estas respuestas o estos diálogos que han ocurrido a través de estos formularios nos permiten llegar a algunas conclusiones acerca, insisto, de lo que se dice o de lo que se piensa. Bibliotecas en la agenda, que las bibliotecas formen parte del proceso de evaluación es un hecho trascendente, ¿no? Porque pasan a formar, por lo menos durante este periodo, pasan a formar parte de la agenda de la institución, que todas estas respuestas recogidas dan cuenta del significado que nosotros como comunidad profesional asignamos al proceso, y también evidencia una mirada crítica, ¿no? Lo vimos en el ejemplo que leía Berta, acerca de esta instancia, y se destaca una fuerte valoración positiva de los resultados que contribuyen a resolver algunas debilidades. Anterior, Víctor. Bueno, fortalecer el proceso de evaluación en lo referente a las bibliotecas. También las respuestas plantean la oportunidad que se presenta en fortalecer este proceso de evaluación en el aspecto, ¿no?, de la dimensión de bibliotecas, actualizando los distintos indicadores contemplados y sumando nuevos aspectos que den cuenta de los importantes cambios que viene sufriendo el sector. Y en cuanto a los resultados, al interior de la comunidad, las acreditaciones constituyen hechos relevantes que promueven una reflexión sobre las prácticas, impulsando el desarrollo profesional y disciplinar en nuestro campo, y que las evaluaciones también tienen implicancias significativas en estas mejoras concretas que vimos. Ahora sí, Víctor. Bueno, algunas preguntas nos resultan interesantes para seguir evaluando y seguir recabando información para lograr mayores indagaciones sobre, por ejemplo, en este caso, la terminología, que es necesario actualizarla. Siguiente. La formación profesional y la capacitación de los equipos de trabajo, y también qué sucedería si la dimensión biblioteca no estuviera presente en las acreditaciones y evaluaciones. Siguiente. Y también necesitamos tener un mapeo más concreto sobre las mejoras y los tipos de mejoras que se fueron registrando. Bien. Bueno, hemos hecho un recorrido, los hemos hecho reír un poquito. Justamente por eso nos gustaba poder presentar. Entendimos que el ciclo de reflexión representó una movilización de sentimientos de un colectivo que necesitaba de alguna manera canalizar y que sigue todavía sin tener una respuesta, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestras propuestas para poder seguir, ¿sí? Nuestras acciones futuras es articular con otras redes de bibliotecas, como por ejemplo las que están en el CRUP. Nosotros estamos tratando de trabajar allí más fuertemente. Si les contamos a veces las dificultades que tenemos para movilizar, a veces, como vieron que no es un aparato tan grande, a veces una nota puede tardar meses en salir, entonces estamos tratando de trabajar allí para que esto salga con todas las propuestas formales y con todos los avales institucionales, ¿no? Entonces aquí no solamente es nuestra propuesta como red o como grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo permanente, que está también reglamentado eso en nuestra red, sino que es una voluntad de ambos consejos, ¿no? Entonces esa es la idea. Tal vez es el trabajo más difícil, pero luego que las voluntades estén, sabemos que la atracción es diferente. Entonces, bueno, articular también en las comisiones propias del Consejo Interuniversitario Nacional, que también a veces puede llegar a ser complejo, son órganos muy, muy grandes. Avanzar, tenemos ya el próximo relevamiento. Nosotros también trabajamos con esto de pensar en relevamientos por periodos
amplios, entonces tuvimos uno en el 2019, la idea es lanzar uno nuevo en el 2022, a la cual nosotros revisamos estas variables, indicadores que queremos relevar, incorporamos nuevos, entendiendo esta situación de pandemia que pasamos, que había, o también habiendo tenido las respuestas, preguntas que tal vez no se entendieron completamente, entonces preparamos nuevamente para que pues, se pueda mandar a través del CIUCOYA para que todas las universidades lo respondan. Recursos para poder afrontar esta base de datos y este relevamiento, este procesamiento de datos. Por eso nosotros también preguntábamos cómo es esto, porque lleva mucho trabajo, por eso también los periodos más grandes entre un relevamiento y el otro, porque tal vez se podría hacer de forma anual, pero también hay que procesar esa información. La elaboración de propuestas de mejora del proceso de evaluación para actualizar las variables de CONEAU. Acá la propuesta es una propuesta de decir, bueno, nosotros no queremos proponer solos cuáles son estos aspectos que tendrían que cambiar o que le tendríamos que decir a la CONEAU, ¿no? Sino la idea es triangular, como les contábamos, con las universidades privadas, cuáles son estos aspectos que podemos proponer de forma conjunta y elevarlos tanto desde el CIN y elevarlos tanto desde el CRUP para que lleguen al Consejo de Universidades y esto se pueda efectivizar. Tal vez es un camino difícil, pero estamos ante una ley nacional que no puede modificarse así tan fácilmente y que requiere de estas instancias y de estas complejidades. Pero creemos que el trabajo hoy confluye, porque vieron que estamos trabajando al unísono, sin estar, lo requiere la situación, por lo tanto es oportuno hacerlo. Y establecer, finalmente el reglamento ya había nombrado, y establecer lazos permanentes de cooperación, ¿sí? Y bueno, aquí la puerta abierta representa pensarnos en un sistema de evaluación de la calidad de las bibliotecas universitarias. ¿Sí? Tenemos siempre el sueño de un sistema nacional de bibliotecas, pero creemos que los primeros pasos es fortalecernos nosotros como bibliotecas universitarias para luego dar un paso más grande. En cuanto tengamos los relevamientos sistemáticos y acuerdos de procesos de evaluación y de sistematización de información, vamos a poder avanzar en consolidarnos. Creo que esos son esos próximos pasos. Bueno, para cerrar, solamente esto, que esta es la reflexión en la que estamos. En este proceso estamos reflexionando sobre las evaluaciones, cómo se las hacen, cuáles son las preguntas que elige hacer, evaluar, informar CONEAU. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son las que deja de lado? Cuando deja de lado los procesos, y si vemos nosotros que esa realidad que nosotros queremos modelar, estamos en ese proceso de modelización, justamente para un modelo de evaluación que pueda tener otros aspectos en cuenta. Decíamos que si se enfoca mucho el proceso, podemos ver justamente la actividad que realizan bibliotecarios, instituciones, y también los usuarios, y también otras instituciones que están justamente en esa materialidad. Sabemos que la realidad no la podemos tomar y captar de una. O sea, tenemos que modelizarla, pero a la vez también tenemos que integrar a todos los elementos y aspectos importantes para que la evaluación sea relevante, porque siguen quedando esos aspectos sin evaluar y justamente son los que tienen la connotación social, o sea, la biblioteca, la bibliotecología y el bibliotecario son entes y actores sociales y están para una comunidad. ¿Dónde está eso en la evaluación? ¿Dónde aparece la función esa de esto que estamos hablando? Entonces, si seguimos con esas preguntas prácticas,
y nunca vamos a descubrir justamente que, por ejemplo, las tecnologías han cambiado, hay cosas que han cambiado vertiginosamente y que, por otro lado, no son preguntadas. Por ejemplo, en la última evaluación, en mi institución, no se preguntó sobre repositorios digitales, ni sobre plataformas, ni portales de revistas. Siguen preguntando la parte de la colección. Sí, está todo bien con la colección impresa, pero están desconociendo toda una realidad que el usuario, el estudiante y aquellos que asisten a una biblioteca están buscando espacios para estudiar, pero desde conectados a alguna plataforma bases o simplemente teniendo un documento digital para estudiar. ¿Y dónde yo veo eso? ¿Y quién lo hace? Entonces estoy dejando de lado a todas esas personas que están trabajando en una misma función con un mismo sueldo a partir de todas estas cosas que se han ido sumando con estos cambios. Y también dejan de lado todo lo que involucra quizás esos procesos, pero también esas cuestiones que tienen que ver con lo humano. Lo humano no se evalúa. Si ustedes pueden ver esto en las preguntas. Y el aspecto humano es lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, mientras sigamos con esto, no vamos a tener realmente, si seguimos así, el impacto que tiene la evaluación, siempre va a registrar esta disconformidad que ustedes podían ver a través de las frases y las preguntas. Por eso, dejemos de hacer tantas preguntas prácticas y hagamos preguntas críticas y reflexionemos juntos con eso. Todo lo que ustedes digan y todo lo que ustedes opinan es más importante que todos estos segmentos que ofrecen un resultado cuantitativo nada más. Muchas gracias. Gracias por los aplausos y gracias por prestar atención. Queremos dedicarle este momento a Liliana Corradini, que era parte integrante de nuestro grupo de trabajo, y bueno, ya no está más con nosotros, y bueno, queríamos dedicarle este espacio. Muchas gracias, muy buena la presentación. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta. Acá tenemos una pregunta, pero voy a acercar el micrófono porque nos dicen que si no en YouTube no se escucha. Bueno. Por eso. Sino que se acerque. Bueno, mi nombre es Horacio Moreno, yo trabajo en la Universidad Nacional de José C. Paz, pero además soy consultor, evaluador de la CONEAU, justamente para el segmento de bibliotecas, centros de documentación y publicaciones. Es cierto que las fichas CIEMI, que es lo que yo creo que ustedes estuvieron evaluando, porque es ahí donde están las preguntas confusas y cuantitativas, son una parte de ese proceso que lo llenan las instituciones en el proceso que se llama autoevaluación. O sea, los procesos de evaluaciones institucionales de la CONEAU empiezan con una autoevaluación de la institución que se realiza a través de informes y de llenado de este tipo de fichas, que son después la base sobre la cual construye el evaluador lo que va a ir a preguntar en la visita. Obviamente no sé lo de las bases offline y demás, yo hace bastantes años y eso ya no lo veo hace rato, pero no sé de dónde salió. Pero más allá de eso, después también depende de las preguntas de los propios evaluadores. O sea, si el evaluador es también un bibliotecario universitario, va a saber hacer determinadas preguntas. O sea, nosotros sabemos que la colección pierde relevancia frente a una utilización del espacio porque los alumnos y los docentes acceden a material bibliográfico por
métodos alternativos. Por ahí sería una muy buena pregunta que suelo realizar, es ¿la biblioteca tiene algo que ver en la gestión de esos medios alternativos, en ayudar a ordenar esos medios alternativos y demás? Bueno, eso sería una buena pregunta. Le sumo, y esto es para aportárselos, que en realidad la CONEAU está problematizando este tema e hizo una encuesta entre todos los evaluadores para volver a hacer todo este proceso. Así que yo no sabía en qué estadio estaba esto, pero estaría bueno que se comuniquen con la propia CONEAU, porque si lo rearman sería buenísimo que los bibliotecarios universitarios hagan su aporte. Y en el final de lo que les quiero decir es que también habría que pensar segmentaciones de acuerdo a las antigüedades de las universidades. No se puede evaluar con los mismos criterios, obviamente que uno evalúa sobre el proyecto institucional de cada universidad. Porque todo proceso de evaluación, yo me acuerdo de los viejos procesos que usaban estadísticas de las bibliotecas universitarias y científicas españolas y de las revistas universitarias chilenas, eso se usó alguna vez en la CONEAU en una época, pero digamos que ahora los procesos de evaluación se hacen contra los proyectos institucionales. La propia institución, en su proyecto, o si desarrolla un plan de desarrollo institucional, que en general muchas instituciones lo tienen como una especie de plan o plan de gobierno que tiene el rectorado, y ahí están los objetivos que tiene toda la institución, dentro de los cuales la biblioteca es un actor. Entonces ahí me parece que también hay que ver que si vos tenés una universidad que tiene 10 años, como son las del Bicentenario, o si tenés universidades que tienen menos, como son las que se crearon en 2015, no pueden tener el mismo tipo de evaluación que una universidad que es centenaria o una universidad que tiene 25 años y viene de la época del Plan Tacchini. O sea, son realidades totalmente distintas, colecciones distintas, desarrollos distintos, objetivos distintos, y probablemente personal y digamos que se haya tomado en cuenta ese personal distinto. Los no docentes en las universidades nacionales también son distintos de acuerdo a las épocas. Lo mismo los profesionales de las bibliotecas. Entonces por ahí hay, además del factor cuantitativo y demás, tenés otros factores como para sumarle a eso. Se los dejo como una reflexión, pero me parece súper valioso. Sí, muchas gracias, Horacio. Bueno, contarte que Nora Robegno estuvo con nosotros exponiendo en el tercer ciclo. Contarte que sí estamos en contacto con CONEAU y estamos trabajando, por eso mismo quedamos, lo pueden apreciar esa charla en el ciclo 3 o en la reflexión 3, después en la reflexión en el ciclo 1 tratamos no solamente el CIEMI, sino el resto de las preguntas con los análisis, ahí también lo pueden ver, y ese detalle de cómo fuimos haciendo el recorrido. Uno de los aportes que nos hacía Nora justamente era que si bien se toma ante la planificación institucional la evaluación de la biblioteca específicamente, también, como decía, tiene que ver qué pasa con el evaluador, ¿no? Y el evaluador puede tomar los parámetros, si ustedes leen los diferentes informes de evaluación externa, que algunos toman parámetros específicos, ¿no? De modelos extranjeros que muchas veces son muy difíciles de extrapolar a las universidades públicas, por lo menos, que son las que nosotros estamos representando. Y muchas veces nos explicaba Sandra Martín en su exposición con Gustavo Gómez Rodríguez, que no son llamados a todo el proceso. Entonces no pueden hacer una evaluación completa de la universidad en general y de su proyecto. Entonces, bueno, en todos estos ciclos fuimos recogiendo, bueno, un montón de información, digo que no podemos acá exponerla, pero justamente contarles que también tomamos como parámetro la antigüedad justamente. Esos es los datos cuantitativos
muy, muy chiquitos y desarrollados de forma gráfica. Creo que estaban arriba de todo, me parece. O 119 años, a ver, no me acuerdo dónde estaba, pero contarles que lo tomamos como un parámetro también, porque nos parecía muy importante poder evaluar, ¿no? Y entonces allí es preguntarnos, y volver a esto, que la CONEAU de alguna forma lo toma, es tener línea de base, ¿no? Que esto es una herramienta también de la evaluación de las políticas públicas. ¿Cuál es la línea de base? Entonces, desde allí, si por ejemplo la UNAG tiene una línea de base, no sé, de una colección de 10.000 y no pudo superar ese número en una evaluación luego de 6 años, entonces esa línea de base donde estaba tiene un parámetro en donde se puede evaluar a sí misma desde su propio proyecto institucional, ¿no? Entonces, hablar de esos términos y de esas herramientas que nos permiten a nosotros como bibliotecarios poder hacer esta interpretación de los datos, justamente. Así que bueno, muchas gracias. Yo no sé si era alguna pregunta más específica o algo, pero bueno, era para poder darle un recorrido a los que nos traía Horacio acá y contarles. Muchas gracias. Damos por cerrada ya Muchas gracias. la presentación. Gracias por todo. Gracias, Romina.